Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Cuentan que en medio de una persecución contra los cristianos en el Japón, un gobernador estaba admirado por la valentía con la que un condenado soportaba los suplicios. Extrañado preguntó a los verdugos y estos le respondieron: «Señor, ese hombre es uno de los jefes de los cristianos. Todas las mañanas da un pedacito de un pan blanco a sus adeptos. Cuando los cristianos comen de ese pan se hacen más fuertes que todo, más fuertes que los tormentos, más fuertes que la misma muerte. Todo les viene de ese misterioso pan de fortaleza que parece hacerles inmortales». Aquellos hombres sin ninguna formación catequética lo habían intuido perfectamente. El secreto estaba en ese insignificante pedacito de pan. Se trataba de la carne viva de aquel mismo que había dicho: «Quien coma de este pan vivirá para siempre, porque mi carne es pan para la vida del mundo». Cuentan que cuando murió el famoso artista del Renacimiento, Rafael, con tan solo 37 años, algunos de sus amigos llevaron en la procesión fúnebre su último cuadro, La Transfiguración del Señor. Con este gesto de afecto hacia el pintor también lanzaron un mensaje: que el maestro que había dotado a Rafael de la capacidad de plasmar en sus obras un pálido reflejo de su gloria, ahora le llamaba a contemplar el original. Como dice el propio Cristo en el Evangelio: «A todo el que viene a mí, yo lo resucitaré en el último día». Comer la carne de Cristo tiene como efecto unirnos a Él y ver cómo su vida eterna nos invade, nos cambia y se manifiesta a través de nuestra vida terrena. Hume, el filósofo escéptico escocés, se daba unas largas caminatas para escuchar la predicación de un humilde monje católico. Cuando le preguntaron por qué lo hacía teniendo servicios religiosos de su confesión mucho más cerca, Hume contestó: «Le voy a escuchar porque habla como si tuviera a Cristo dentro». Y es que en esto no andaba descaminado el filósofo, era tal cual lo había dicho, porque en la misa de cada día Cristo pasaba a llenar el corazón de aquel monje, y eso tenía consecuencias tanto en el ardor de sus palabras como en la fuerza de su caridad. Este es el poder transformador de Cristo, y la Eucaristía, dado que es el mismo Cristo vivo y real hecho alimento para el hombre, contiene el mayor potencial en este sentido. Se cuenta que en las Nuevas Hébridas la predicación del Evangelio y la llegada de los sacramentos transformó las costumbres de sus habitantes. Hace años una erupción volcánica sembró la muerte en una isla y dejó sin hogar a miles de personas. Estas se refugiaron en las islas vecinas, donde fueron recibidas con amor fraterno por los habitantes convertidos al cristianismo. Un anciano cacique, hablando con un misionero sobre estos sucesos, recordaba aquella erupción volcánica y otra parecida, sucedida muchísimos años antes, en la que los damnificados se habían refugiado igualmente en esa isla. ¿Lo recibisteis bien?, preguntó el misionero. «Lo sacrificamos a todos para aplacar la ira de los dioses». La diferencia no podía ser mayor. Solo la llegada de Cristo al corazón del hombre por el Evangelio y la Eucaristía lo cambia interiormente, revistiéndolo de una vida nueva. Es Cristo viviendo en él. En otra isla que había sido recientemente evangelizada, uno de los lugareños acudió preocupado a un misionero porque éste le había regalado un evangelio pocos días antes y su perro en un descuido le había arrancado algunas hojas y se las había comido. «No se preocupe por ello, le conseguiré otro». No se trata del libro, sino de mi perro, que hasta ahora era un magnífico cazador. ¿Cómo voy a dar de comer a mi familia? ¿Qué quiere decir? Se lo explicaré. Yo he visto muchos casos de gente que ha escuchado las historias de ese libro y se ha comido ese trocito de vuestro pan, y los que antes eran temibles guerreros se han vuelto como corderos y ya no quieren matar a nadie. Si mi perro ha caído bajo ese mismo hechizo, se volverá manso, y ¿qué haré yo, pobre de mí, para la caza?». El misionero, muy divertido por el argumento y su declaración de lo que había visto en los vecinos convertidos, aprovechó la ocasión para explicarle la fuerza que tiene la palabra de Dios y la Eucaristía cuando el hombre las acoge con fe en su corazón, lo vuelve en Cristo, otro Cristo, el mismo Cristo. Y de una hermosa joven de 16 años que se había convertido al cristianismo y había llevado una preciosa vida cristiana con sus padres, que tenían otras creencias y que, aunque al principio se opusieron, al verla feliz luego la dejaron ser cristiana, se enfermó gravemente y murió poco tiempo después. Tras el entierro, los padres acudieron al misionero y le preguntaron qué había hecho con su hija. Este contestó: «No le hice nada, o sí,
Usted le hizo algo. Nuestra hija recibió ese pan que usted come y murió sonriendo. La gente de aquí nunca muere de esa forma. También nosotros queremos vivir de esa manera y morir de esa manera. Denos a comer de ese misterioso pan. Y es que ese pan es Cristo, para que nosotros tengamos vida eterna en nuestro corazón y la manifestemos al mundo con una vida nueva, la de Cristo en nosotros. Seamos de Cristo, solo de Cristo y para siempre de Cristo. Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.